Acabo de volver de Estados Unidos, un poco para ponerme al día, al igual también para refrescarme y salir de la rutina del día a día que hace a veces que no nos deja ver con claridad hacia dónde vamos y cómo vamos. Yo admito que todo esto de las nuevas tecnologías genera a muchísimas personas mucha ansiedad, porque cada día hay una cosa nueva y cuando ya nos hemos sentido cómodos con esa herramienta o con esa plataforma, de repente nos dicen que hay otra que lo hace supuestamente mejor o que te permite hacerlo de otra manera. Y eso a mucha gente le inquieta y hay otras personas que toman la postura de decir, bueno, pues voy a esperar un poco a ver que se aclare el horizonte y cuando ya más o menos sepamos qué merece la pena, ya me sumo al barco, probablemente ya lo has perdido. Un poco mi idea en esta mañana es, os voy a dar un montón de, bueno, no un montón, al final lo he reducido a 12, jugando con el 212 del nombre de nuestra compañía. 212 es el prefijo telefónico de la ciudad de Nueva York, 212. Viví allí 15 años, a la vuelta quise dar un homenaje a esa ciudad por todo lo que me había aportado como estudiante y luego como emprendedor. Y ahora por Navidad la señora Carolina Herrera me hace unas campañas de comunicación gratuitas con sus colonias 212. Cada vez que las veáis os acordaréis de mí, para lo bueno o para lo malo, que yo, bueno, estoy encantado de que coincidamos en ello. Desgraciadamente no invierte nada en cultura, pero bueno, a ver si esto le motiva. En este contexto, lo que quería deciros es que para mí es como un chute de energía cada vez que salgo fuera y veo la capacidad de innovación y la capacidad de rehacerse, por así decirlo, y de reconvertirse. Y me gustó muchísimo ayer escuchar al ministro cuando habló de que tenemos que provocar el cambio. Porque cuando llegué a España el martes, lo primero que me volví a encontrar fue otro nuevo estudio sobre la piratería en el sector. Y desde mi punto de vista, por supuesto que, para que nadie lo malentienda, abogo por los derechos de autor, pero para mí la piratería es una demanda no atendida. Soy economista de formación y para mí esa demanda que el sector supuestamente dice que hoy en día todo esto, lo digital, es residual porque representa menos de un 1 o un 3% total de las ventas, ¿me quieren decir entonces qué hace toda esa gente descargándose tanto contenido en Internet? ¿O es que tienen un síndrome de Diógenes? Verdaderamente es demanda no atendida. Y esa demanda que no se ajusta con una oferta, que tenemos una oferta desgraciadamente muy limitada de libros en formato digital y sobre todo como economista a un precio por encima del mercado de Internet. Y por lo tanto, para mí un poco lo que quiero abogar es por cambiar de posturas frente a este realismo o esta situación que nos encontramos. Y por eso me gustó, como decía, escuchar al ministro cuando hablaba de provocar el cambio. Y me encuentro frente a un colectivo en relación al resto del mundo del libro que mejor habéis entendido este reto y que más habéis provocado el cambio dentro de vuestras diferentes entidades. Os llevo siguiendo, como sabéis, desde el año 2004 y me parece maravillosa la labor que habéis estado haciendo incorporando nuevas tecnologías sociales como blogs, wikis, para campañas del fomento a la lectura y con pocos recursos económicos humanos habéis hecho cosas maravillosas. Ya me gustaría en el resto del mundo del libro, léase librerías o editoriales que verdaderamente asumieran como vosotros, muchos de vosotros, ese reto de transformarnos y asumir esta realidad. Bueno, en ese contexto de introducción, lo que tenemos que asumir todos es que la sociedad está cambiando. O sea, todo esto que se nos viene encima no es porque vengan compañías como Google o Amazon o Apple y transformen el mundo ante sus, por así decirlo, intereses económicos absolutamente legítimos. Luego hablaremos de ellos, si son éticos o no, o si verdaderamente debemos defender los intereses públicos por encima de los privados. Pero esto es una realidad. La sociedad está cambiando radicalmente. De la manera que accedemos a la información, de la manera que gestionamos el conocimiento, de la manera que lo compartimos. Está cambiando nuestros hábitos de lectura, está cambiando nuestros hábitos de escritura, que se habla muy pocas veces de este impacto. Luego veréis que en una de las tendencias que voy a compartir con vosotros voy a hacer mucho hincapié en la transformación de los hábitos de escritura a raíz de la irrupción de todas estas nuevas tecnologías sociales. Y esto es algo que tenemos que asumir. No es que el mundo del libro esté cambiando, la sociedad en general está cambiando. Y en ese contexto, yo lo que voy a compartir con vosotros, como os decía, son esas 12, haciendo un juego con 212, esas 12 transformaciones y reflexiones, y todo relacionado con el concepto de lectura compartida, que ahora explicaré un poco más en detalle. Se me ha olvidado decir, como voy a empezar ahora a hablar de esas 12 transformaciones y reflexiones, he dejado ya una copia de la presentación a la organización
y la van a distribuir internamente, no sé dónde, la colgarán en una página web o demás. Por lo tanto, tomar todas las notas que queráis, pero todos los enlaces de todas las herramientas que voy a presentar y todas las tecnologías emergentes las vais a tener a vuestra disposición en la presentación. Pincháis en la imagen o pincháis en el enlace y directamente os llevará a la tecnología o a la herramienta que voy a explicar. Empecemos por la primera reflexión, que es el concepto de lectura compartida, que es algo que en las bibliotecas escolares lleváis haciendo muchísimos años y de muchísimas formas. El hecho de compartir oralmente o en equipo o a través de diferentes actividades la lectura de cualquier tipo de textos. Lo que vamos a llevar es ese concepto de lectura compartida a las pantallas. Pero le llaman lectura compartida, le llaman lectura social, le llaman de diferentes formas. Este concepto de lectura compartida, llevarlo más allá de las anotaciones. Lo que he visto en los últimos artículos, sobre todo aquí en España, es que todo el mundo se está centrando en que supuestamente esta lectura compartida significa que esas anotaciones, eso que yo estoy subrayando, eso que yo estoy comentando, que hasta ahora en el mundo analógico quedaba en mi entorno privado, quedaba, como vemos esa imagen, en los libros que yo los destrozo, por así decirlo, de la misma manera, los libros en papel, y lo sigo haciendo en las versiones digitales que hoy en día leo. El concepto de lectura compartida, como vais a ver, va muchísimo más allá. Y yo lo que he hecho es, para ayudaros a entenderlo, es dividirlo en 3 fases. Y esto es lo que os va a ocurrir si leéis en pantallas de manera compartida. El careto no se cambia, pero bueno, parece ser que el cuerpo sí. Quería hacer esta similitud de el antes, durante y después. Porque yo creo que esto es lo importante, mirar al concepto de lectura social, de lectura compartida, antes de la sesión de lectura, lo que llamamos el descubrimiento de un libro, que para mí es la parte más importante. Y ya vais a ver que afortunadamente a todas las personas que trabajamos en el mundo del libro vienen nuevas tecnologías que van a hacer que descubramos los libros de una manera muchísimo más amable que de las tecnologías que tenemos hoy en día. Google es una excelente herramienta para ordenar el caos que es Internet, pero es bastante deficiente en el mundo del libro. Y lo que viene, ya vais a ver que verdaderamente nos va a ayudar como bibliotecarios, como lectores, como autores, a buscar y encontrar aquel libro que por cualquier motivo, por cualquier tipo de afinidad, por cualquier tipo de necesidad, se ajusta a lo que estoy buscando. Una vez que ya lo hemos descubierto, nos ponemos a leer ese libro. Y ahí es donde también veréis que diferentes tecnologías nos van a ayudar a compartir esa sesión de lectura. Veo algunas caras preocupantes. Hay una pequeña pestañita en todo esto que os voy a mostrar que dice leer en privado. Esto lo quiero adelantar ya, para que nadie tenga ansiedad indebida, es viernes por la mañana, quiero que lo paséis bien. Si a alguien le preocupa todo lo que vais a ver, recordar, hay una pequeña pestañita que pone leer en privado. No es que leáis cosas guarras ni nada, básicamente es que a lo mejor eso no lo queréis compartir. No vaya a ser que el jefe o alguien se entere que estáis leyendo, yo qué sé, cómo buscar un nuevo trabajo donde paguen más o algo así, ¿no? Pero si no compartís, igual que en el mundo analógico, no vais a tener muchos amiguitos y no vais a tener beneficios derivados. Todo tiene un precio en la vida. Y una vez que hemos terminado esa sesión, el famoso boca a oreja o de boca en boca, cómo nos aporta el concepto de lectura compartida, cómo nos aporta nuevos beneficios derivados. Recordar estos 3 pasos porque a lo largo de mi exposición voy a desarrollar diferentes aspectos en cada uno de ellos para que veáis el concepto de lectura compartida en su máximo exponente. Una de las transformaciones que están básicamente transformando, o sea, dando una vuelta completa a de la manera que buscamos y descubrimos un libro, es la irrupción de Internet. Hasta ahora, básicamente, un lector, un bibliotecario, un librero, conocía una novedad o llegaba a un nuevo libro que estaba oculto en el fondo de un catálogo de una editorial a través de los medios de comunicación, prensa, radio, muy poquito de televisión, desgraciadamente, como sabéis, es un medio de comunicación que nos dedica muy poco tiempo al mundo del libro, o a través de las recomendaciones de un bibliotecario o a través de las recomendaciones de un librero, pero sobre todo por el famoso boca a oreja de boca en boca. Cuando una persona descubría un libro, esa persona lo compartía con las personas de su entorno, ya sea en su trabajo, en su casa, y le comentaba a las diferentes personas que le había encantado y que se lo recomendaba porque sabía que a esa otra persona le podía gustar. Y esa es de la manera que descubríamos los libros hasta hace bien poco.
Con la llegada de Internet, todo eso está llegando a su fin. Y esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo lo digo no tanto en el mundo de las bibliotecas, porque desgraciadamente no tenéis presupuestos para hacer grandes campañas de marketing y comunicación, para lanzar campañas de fomento a la lectura o promoción del libro, pero sí en el mundo editorial se sigue básicamente utilizando las herramientas analógicas para dar a conocer las novedades, cuando todos sabemos que los medios de comunicación tradicionales no solo están perdiendo audiencia, sino lo más importante, influencia. Ya no crean opinión, ya no crean tendencia. Las nuevas tecnologías sociales, Internet, se ha convertido en el primer medio de comunicación de este país. Por primera vez, el Estudio General de Medios indica que por encima de la televisión, Internet se ha convertido en el primer medio de acceso a la información en este país, cuando aún solo, o afortunadamente, si nos comparamos a lo mejor con otros países de Latinoamérica, solo el 60% de la ciudadanía española accede de manera habitual a Internet. Y esperemos que próximamente, cuando Telefónica y demás operadores quieran, tengamos unas tarifas de acceso más baratas y esa brecha digital aún se reduzca aún más. En ese contexto, ¿cuántos de vosotros veis la televisión por Internet aquí en esta sala? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, muy pocos. Probablemente vuestros alumnos, probablemente los chavales que tenéis en los centros, formen parte de este dato de España. En ese Estudio General de Medios, el 75% de los españoles ya ven la televisión a través de Internet. Y además es bastante interesante el comportamiento que tienen frente al visionado de la televisión a través de su pantalla de ordenador. Lo comparten, este concepto de tarea multimedia, con otras herramientas. Mientras que están viendo la televisión, a lo mejor tienen el chat de Facebook abierto, tienen Twitter, tienen cualquier otro tipo de canal de comunicación donde comparten su experiencia, en este caso de lo que están viendo en televisión, con otras personas. Y esto es otra realidad que luego veremos en el mundo del libro, al cual nos tendremos que ir acostumbrando. En este contexto encontré esta imagen recientemente en Internet, y por mucho que la veamos en la televisión grande o en la televisión pequeña, parece ser que un libro se suicida cada vez que ponemos Telecinco. Bueno, como os decía, la manera que buscamos encontramos libros, que hoy en día todos cada vez que entramos a Internet entramos por una misma puerta, que es Google. Google tiene un 99% de cuota de mercado en este país. Yo, como os decía, soy economista de formación y esto, cuando yo fui a la universidad, lo llamábamos monopolio. Hoy en día en la economía digital dicen que se llama posición dominante. Yo pienso que sigue siendo monopolio. Y es bastante triste socialmente que todos entremos por la misma puerta a Internet. Es como si solo hubiera un kiosco aquí en Santiago de Compostela y que ese kiosquero decidiera cuáles son los 10 artículos o las 10 revistas que mostrara en su escaparate. Verdaderamente es muy triste desde el punto de vista social, y esto es algo que vosotros como bibliotecarios debéis hacer un esfuerzo en educar a toda esta nueva generación a entrar en Internet por diferentes puertas, porque los criterios de mostrar los resultados obedecen a unos intereses comerciales absolutamente legítimos. No debemos olvidar que Google no deja de ser una empresa que cotiza en bolsa y que su única vía de ingresos es la publicidad. 23.000 millones de euros anuales. Admirable, por su parte, pero preocupante desde el punto de vista social. Que no cuestionemos los resultados y que no cuestionemos si verdaderamente puede haber o no puede haber inducción de intereses comerciales detrás de ese muestreo. Nadie lo cuestiona, todos lo damos por válido porque es cómodo y es útil. Pero afortunadamente, gracias a la llegada de nuevas tecnologías, de la manera que vamos a buscar y encontrar va a cambiar también radicalmente. Esto es algo muy interesante en la economía digital, que así como una empresa en el mundo analógico podía tener un reinado de 20, 30 o hasta 50 años, se está viendo que en el mundo analógico una empresa no supera su reinado más de 10 años. Por lo tanto, todo lo que deis, por así decirlo, por hecho en este mundo digital, probablemente de aquí a final de la década, muchas de las marcas, muchas de las empresas, muchas de las herramientas que hoy en día utilizamos, Facebook, Twitter, Google y demás, posiblemente no sean tan relevantes o desaparezcan al final de esta década. En este contexto, esta es una de las primeras herramientas que os voy a mostrar. Como os decía anteriormente, vais a tener la presentación a vuestra disposición y tenéis ahí abajo la URL, el enlace que os lleva directamente a la herramienta.
No sé cuántos de vosotros conocéis ya esta herramienta. Si no la conocéis, os acordaréis de este congreso porque vuestra manera de navegar por Internet va a cambiar. Básicamente, hoy en día entramos en Google, un buscador similar, y tú buscas y básicamente es una relación de tú y tus circunstancias con el buscador. Yo pongo 2 palabras clave, novela romántica, novela histórica, o libros de ensayo, o libros de marketing, y Google me responde y me da una serie de resultados, como hemos visto anteriormente. Con estas tecnologías, lo que va a hacer es toda tu presencia online en el mundo 2.0, tus amiguitos en Facebook, tus amiguitos en Twitter, las personas que tengas en diferentes comunidades, te van a acompañar en tu búsqueda. Y cuando aterrices en una página web, esa tecnología te va a decir quiénes de tus amigos han estado ahí anteriormente y cuáles han sido los comentarios en relación al contenido de esa página web. Si les ha gustado o no ese artículo, si les ha gustado o no ese libro, si te lo recomiendan o no. Ya no tengo que ir a los diferentes lugares en la 2.0 a ver qué se dice de eso. Hoy en día, si queremos saber de restaurantes, nos tenemos que ir a una plataforma especializada en restaurantes para ver qué han comentado sobre ese restaurante o sobre un libro o cualquier otra cosa. Todo va a estar agregado en un mismo lugar y va a hacer que yo aterrice en una página web de un periódico, de una revista, de una editorial, de una librería o de una biblioteca y me va a decir quiénes de mis amigos se lo han leído, no se lo han leído y qué opinan, para que yo tome la decisión si lo quiero pedir prestado o lo quiero comprar. Otra de las transformaciones que estamos viendo en la sociedad, y me parece muy interesante a nivel sociológico, así como hace unos años íbamos andando por la calle y de repente veíamos una persona hablando solo y nos sorprendía, ahora ya hemos visto que no es una persona sin techo, sino que es una persona que está bastante atacada y que lleva un pinganillo y que está hablando de trabajo o cualquier cosa. Una de las nuevas modalidades que vamos a ver son personas andando por Santiago, en la Plaza del Obradoiro, y con un teléfono móvil haciendo un montón de búsquedas relacionadas con diferentes contenidos. Ese dato que ves ahí es un dato de España, el incremento de búsquedas a través de dispositivos móviles. Hoy en día buscamos y encontramos libros a través de pantallas de ordenador fijas, en casa, en el ordenador de la escuela, en el ordenador de la biblioteca. Próximamente, y sobre todo en este país, donde hay más teléfonos móviles que españoles, sabéis que la última estadística del Ministerio de Industria es que hay 57 millones de móviles en este país. Este año, con todo lo que ha caído en este país de crisis, se han vendido 20 millones de dispositivos inteligentes. Parece ser que no tenemos dinero para muchas cosas, pero sí tenemos dinero para la BlackBerry, para el iPhone o cualquiera de estos cacharros con lo caros que son, ¿vale? Y somos 46 millones de españoles, por lo tanto hay 9 millones de españoles por ahí fuera con doble ansiedad. Tienen 2 teléfonos para buscar y encontrar lo que deseen. Y también lo que es muy interesante es dónde están buscando y de qué manera están buscando. Y lo que se está viendo que es en el punto de venta o en el punto de compra, donde antes de tomar la decisión ponemos el dispositivo móvil encima de ese objeto y a través de la realidad aumentada, esta es otra de las tendencias que vi en San Francisco, esto es una librería y tenían esta promoción. Y esa pared que veis, que próximamente lo tendremos en todas las bibliotecas y en todas las librerías, yo voy a ir con mi dispositivo móvil, voy a poner mi dispositivo móvil frente a esa biblioteca, frente a la cubierta de un libro, y me va a dar un montón de información o me va a aportar más historias más allá del libro. Luego lo veremos, que es el concepto transmedia. Me va a enriquecer el libro y me va a invitar a decidirme para iniciar su lectura o me va a dar, como hemos visto anteriormente, información sobre otros amigos míos que ya lo hayan leído y hayan anotado cosas sobre el mismo y que yo pueda acceder a sus notas antes de decidirme si lo quiero leer o no. Este concepto de realidad aumentada, pensémoslo como servicio a vuestros lectores. Vosotros como bibliotecarios aportáis un montón de información, pero estas tecnologías os va a ayudar a dar aún más información, porque a lo mejor nadie de vuestro centro escolar o nadie de vuestro municipio se ha leído ese libro o poca gente, pero a lo mejor alguien en el resto de la comunidad se lo ha leído o en el resto de España o alguien en Latinoamérica se lo ha leído. Y conjuntamente y de manera colectiva podemos acceder a esa información y tener más datos para incluirlo en una lista de lecturas recomendadas o para leerlo el fin de semana. Otra de las transformaciones que se están viendo y tiene un impacto directo en el mundo del libro es que vamos a utilizar el móvil no solo para leer, y lo digo, luego lo veremos, hay mucha gente que lee en una pantalla de móvil, sino también para comprar o para solicitar el préstamo en una biblioteca.
Y esto va a ser muy interesante porque también estas tecnologías os van a dar un montón de datos, como luego veremos, para afinar mejor, ayer el ministro también lo dijo, evaluar todo lo que hagáis. Y yo como economista tengo un lema que dice que si no cuentan, son cuentos. Si no podemos sumar, si no podemos evaluar qué es lo que hemos hecho en Internet, es puro cuento. Porque no podemos saber si eso que hemos hecho, esa dedicación de esfuerzos económicos o humanos que hemos dedicado a esa campaña o a esos recursos, si no podemos medir los resultados, no vamos a poder saber si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Y lo bueno que tiene Internet, como veréis luego también con otras tecnologías que voy a compartir, es que es como un gran hermano, lo sabe todo de nosotros. Y por lo tanto vamos a poder medir muchas cosas. Y entre ellas vamos a poder medir el comportamiento de los préstamos, cuáles son los días y horas de la semana más amables, por así decirlo, al acercamiento de nuestros usuarios a nuestros contenidos. Y pasamos a la parte para mí más interesante o más relevante de todas estas nuevas tecnologías. Aquí voy a dedicarle un poquito más de tiempo porque he encontrado maravillas en este último viaje que he ido a Estados Unidos. Y sobre todo desde el punto de vista que empieza a haber desarrollos tecnológicos que se acercan más a las necesidades del mundo del libro, porque hasta ahora eran más para otro tipo de actividades económicas que desgraciadamente, siendo la cuarta actividad económica a nivel mundial, el sector cultural, rara vez el sector tecnológico se fija en nosotros. Pero ahora que Internet empieza a ver que el contenido es importante, empieza a darle una vuelta de tuerca y empiezan a desarrollar tecnologías que se acercan más a nuestras necesidades. Hasta ahora me imagino que muchos de vosotros habéis utilizado este tipo de tecnologías basada en compra. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado en Amazon o en tiendas similares como Casa del Libro, FNAC? Bastantes. Veo que en España supuestamente solo el 15% de los españoles utilizamos el comercio electrónico. Yo creo que es algo que va a cambiar radicalmente. Hemos visto la fuerte apuesta que ha hecho, por ejemplo, el grupo Inditex o grupos similares, o Iberia o Renfe en comercio electrónico, y veremos también cosas similares en el mundo del libro. Pero bueno, estas tecnologías están basadas en compra. Y es cierto que hasta ahora a mí la tecnología de Amazon y similares me habían descubierto un montón de libros que tenían ocultos en su fondo y que yo no tenía tiempo para ver. Cada vez que entraba, igual que en el mundo analógico, me pasaba en el mundo digital. Yo entro a una librería con la idea de comprar un libro que alguien me ha recomendado, que he leído una reseña, a lo mejor en un blog, y cuando entro siempre salgo del brazo, no sé por qué, con 2 o 3 libros. Pues con la tecnología Amazon me pasaba lo mismo. Yo descubría un libro y lo de abajo me decía: Javier, personas que han comprado este libro también han comprado estos otros. Y la verdad, como os decía, me descubrieron un montón de maravillas y un montón de cosas. Aunque a veces, cuando me empezaba a leer ese libro que me habían recomendado, el libro se me caía de las manos. Porque compra no es igual a satisfacción. Me explico. Muchas veces nos recomiendan un libro y ese libro, por cualquier motivo, a mitad de camino, si es una novela, a lo mejor el personaje pierde interés, o la trama pierde interés, o si es un libro técnico, el autor se repite muchísimo, o solo estoy interesado en el capítulo 6 y en el capítulo 9. Compra no es igual a satisfacción. Verdaderamente no sabíamos si esas personas que habían comprado ese libro les había gustado o no. Aunque luego había otros sistemas dentro de la tecnología, pero que muy poca gente utilizaba, de volver una vez que había terminado el libro y poner una estrellita si me había gustado o no. Estas tecnologías, que hasta ayer era lo que había, se están complementando con una serie de tecnologías que vais a ver que es una maravilla. Esta otra, que se llama Booklamp, pincháis en la imagen y directamente os lleva a ella. Esto es como la cocina esta, ¿cómo le llaman? La nueva cocina. Deconstruye el libro. Lo que hace es, lo fragmenta en densidad de palabras, el ritmo de la acción, si es un libro muy descriptivo o no, si es un libro que tiene muchos diálogos o no. Porque hay personas que, aparte de que le guste la novela romántica o la novela histórica, le gusta la novela histórica, pero le gusta la novela histórica con muchos personajes. Y que haya mucho follón entre ellos y que haya mucho lío. O me gusta la novela thriller, pero que no sepa hasta el final quién es el asesino y que haya 2 o 3 asesinos. Esta tecnología lo que hace es justamente eso. Fragmenta el contenido en una serie de variables que yo, una vez que termina un libro, me terminé el último de Philip Roth, que os lo recomiendo, y le pregunté al sistema: señálame otros libros que tengan esta misma característica narrativa, que tengan este ritmo, que tengan esta descripción, que tengan este tipo de lenguaje. Y el sistema te responde dándote una serie de recomendaciones
que probablemente sean a lo mejor de otros géneros y, por supuesto, de otros autores. Me parece muy inteligente porque verdaderamente Usmea entra en los catálogos de una forma mucho más allá de las categorías por género, por autor o por precio. Otra tecnología, esta para mí es fascinante, verdaderamente hace una interconexión entre diferentes libros. Ayer también se comentaba mucho sobre que los libros viajan y los libros hablan entre sí. Pues la tecnología lo demuestra. Esta tecnología, tú seleccionas un libro, también os recomiendo este, no sé si lo habéis leído, de Junot Díez, pinchas en este libro y te sale una descripción, como veis, y vais a ver ahora a continuación, muy visual. También esto lo veremos luego, que venimos de un mundo textual, pero vamos hacia un mundo muy visual, multimedia. Y veis ahí que me salen una serie de personajes. Son los personajes que se mencionan en este libro. Es un libro sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Y yo pincho en cualquiera de las imágenes y, como veis, me sale una pequeña leyenda que me dice en qué parte del libro, en qué párrafo y en qué página se menciona ese personaje. Y yo lo pincho y me describe el personaje o me lleva a lugares donde se mencionan en ese libro. Si se mencionan ciudades o se mencionan barrios, y yo puedo hacer un seguimiento visual de todos esos lugares que se mencionan en el libro. Y me lleva, como veis, a Google Maps y me sitúa en qué lugar del mundo, y qué calle y qué casa se está mencionando en ese libro, con todas las imágenes. Todo en un mismo lugar, no tengo que ir a diferentes lugares, está todo embebido en la misma tecnología. Pero también me señala, que esto pasa muchísimo en muchos libros, que los autores mencionan sus películas de referencia, sus teles de televisión, su música preferida. Y vemos ahí toda esa variedad de contenidos relacionados con ese libro. Pensar en las diferentes puertas de entrada que podemos invitar a nuestros alumnos a entrar a ese libro a la hora de recomendarlo, porque posiblemente señalando todos estos componentes que forman parte de esa trama, que forman parte de ese libro, tengamos diferentes afinidades que estemos alentando a su interés. Este libro menciona muchas cosas, como veis, menciona coches, menciona hasta armas, menciona cacharros electrónicos, mirar, como os decía, todas las puertas de entrada, y mencionan otros libros. Esto lo hacen muchísimos autores. Forma parte este concepto que decía de creación compartida. Todos los autores hemos sido influenciados por nuestras lecturas anteriores. Un buen autor es un buen lector, o debería ser un buen lector. Y muchos autores mencionan en sus libros a otros autores, y en este caso, de repente, Donar está todo en inglés en este momento, no tienen traducido al castellano, parece ser que el año que viene lo traducirán al castellano. Pincho y descubro la fiesta del chivo Vargas Llosa. Y vuelta a empezar, podría hacer otra vez el mismo ejercicio. Me vuelve a desmenuzar la fiesta del chivo de Vargas Llosa, me menciona todos los personajes, me menciona todas las películas, en el caso que mencione, música o lo que sea. Y de esa manera podemos establecer listas de lectura, afinidades de lectura, basándonos en diferentes conceptos o diferentes contenidos alrededor de ese libro. Como os decía, para mí son diferentes puntos de entrada al mundo de los libros. Luego hay otros sistemas de recomendación que se basan en el consumo real. Y esto también para mí me parece fascinante, porque no todos los libros son iguales desde el punto de vista de satisfacción. Y cuando hemos llegado al mundo Internet, partíamos del mundo analógico y todas las cubiertas del libro eran similares. En esta tecnología lo que hacen es que la cubierta del libro tiene un tamaño más grande o más pequeño basándose en las famosas nubes de tags. Me imagino que las habéis visto en varias páginas web. Las nubes de tags son básicamente una recolección de palabras clave que se mencionan en esa página web, y el tamaño, aquellas palabras que tengan un tamaño más grande, significa que son las palabras más mencionadas, más populares, básicamente aquellas palabras que tienen lugar en la mayoría. Por género o por cualquier tipo de búsqueda que haga, me devuelve el catálogo a través de esta imagen visual, señalando libros, cubiertas con mayor o menor tamaño. Esto va a inquietar mucho a muchos autores, que por qué mi libro es más pequeñito y el de al lado es más grande, y también a muchos editores, pero a los lectores nos va a dar un servicio esencial. Y estas tecnologías también saben, vuelvo a repetir lo de pestaña en privado, porque veo alguna carilla por ahí, ¿cuándo hemos descargado ese archivo digital? El día y la hora de la semana. Esto es muy importante luego, como veréis, para servicio. Pero no solo cuando lo he descargado, o cuando me lo he comprado, o cuando lo he pedido en préstamo. Porque normalmente lo que hacemos en
instante es ojearlo un poco y luego ya nos metemos en el autobús, en el metro, en el coche y nos vamos para casa o al trabajo. Estas tecnologías saben el día y la hora de la semana que lo estoy leyendo, si lo estoy leyendo en un móvil, si lo estoy leyendo en un iPad o si tengo lecturas mixtas. Estos datos son de Estados Unidos y, por ejemplo, aquí en el iPad, sabéis que se levantan antes y se van a la cama antes. Yo todavía sigo con ese horario, ¿no? Ayer a las 10 estaba ya en la cama, por eso no me visteis en la cena. Pero como veis ahí, la tecnología indica que hay mucha gente, igual que en el mundo analógico se lleva el libro a la cama, se lleva el iPad a la cama para leer. Y podemos saber cuáles son los días y horas de la semana donde la gente está consumiendo esos contenidos. Y esto es muy importante para los editores, para los libreros y los bibliotecarios. Sabemos cuándo la gente está enganchada con nuestro contenido. Y es en el momento que a lo mejor nos podemos acercar para ofrecerles nuevas recomendaciones, para ofrecerles formar parte de un club de lectura, para ofrecerle todo aquello que pensemos que podría ser de interés, porque están, por así decirlo, en ese momento entusiasmados con su lectura. O lecturas mixtas, como veis aquí, hay personas que leen en pantallas de ordenador en horario de oficina. La verdad es que queda muy bien, parece que estás centrado en el informe, pero estás en el último capítulo de la novela que te has enganchado y que has llegado al trabajo y no lo puedes soltar. Pero lo que se está viendo en Estados Unidos es que a la hora de comer, que comen alrededor de las 12:30, 1:30, se llevan el cacharro, se llevan el iPad como soporte de lectura y continúan la lectura durante ese periodo. Hay varios datos, os he puesto ahí varios enlaces, aquellos que queráis profundizar un poco en los hábitos de lectura en los diferentes soportes. La única pena que me da desde el punto de vista de avance es que, como veis, los datos de lectura no mejoran. El 48% de las personas que tienen estos cacharros no lee libros. El hecho de que llegue toda esta batería cacharrería por sí sola no va a fomentar un incremento de lectura. Tenemos que seguir fomentando y educando a los chavales y involucrarles en procesos lectores, porque si no, por sí solos, los cacharros, como vemos, no incrementan los índices de lectura. Todo esto tiene un impacto, como os decía anteriormente, que muchas veces se nos olvida. La lectura deja de ser una actividad solitaria y se convierte en una actividad social. Y para mí esto sí es muy importante, porque yo creo que le va a dar una nueva dimensión que va a hacer que a lo mejor mucha gente que por cualquier motivo hasta ahora esa actividad no le era de su interés, el hecho de que sea colectiva, el hecho de que sea social, pueda atraer a un mayor número de personas. Y existen tecnologías, como os menciono aquí, esta RedMill, a mí me gusta, al igual que la siguiente Findings, porque desgraciadamente la gran mayoría de estas tecnologías son propietarias. Es decir, tú lees, compras, lees y consumes en mi mismo entorno. Y están saliendo nuevas tecnologías que lo que hacen es, no señor, yo decido dónde leo, dónde consumo y dónde comparto. Y estas tecnologías que os estoy mostrando, RedMill y Findings, lo que hace es extrae mis anotaciones de aquellos soportes propietarios y se los lleva a un lugar común, donde las personas pueden compartir sin ningún tipo de barreras e intercambiar esos cromos de lectura. Y esto me parece muy importante y abogo porque a la hora de recomendar por este tipo de tecnologías, recomendéis por aquellas que tengan un espíritu abierto, porque verdaderamente no solo hace una mejor sociedad, sino que va a obligar también desde un punto de vista competitivo a estas empresas a abrir sus jardines privados. Y esto ya se empieza a ver en Estados Unidos, se empieza a ver que se empiezan a romper esas barreras propietarias y me parece muy, muy oportuno. También va a haber una redefinición del concepto de club de lectura, no solo porque ya no físicamente nos tenemos que reunir, que también esto no significa que el hecho de que tengamos clubs de lectura virtuales no significa que una vez a la semana, una vez al mes, una vez cuando queramos, nos podamos reunir y vernos cara a cara y compartir. Pero lo interesante de estas tecnologías es que te van a presentar personas con tus mismas afinidades, sobre todo en localidades pequeñas que a lo mejor tenemos un gusto muy determinado. Como decía anteriormente, me gusta la novela histórica, pero solo me gusta la novela histórica, yo que sé, del siglo XIX, y en español o en gallego. Y entonces, cada vez que introduzco un nuevo ingrediente, probablemente esto es como un embudo, se vaya reduciendo el número de personas cercanas a mi municipio que comparten esa misma afinidad. En estas redes sociales, que estos son como los Facebooks o los Twenties, pero del mundo de la lectura, te presenta personas por afinidades, por bibliotecas. Y cada vez que te acercas a una persona y le dices, ¿quieres ser mi amiguito?, lo primero que te presenta no es de dónde es, sino que te presenta su biblioteca y te dice, esto es lo que tenéis en común. Con esta persona, como veis, tengo muy poco en común. Esto significa que podemos pasar muchas horas discutiendo que lo que tú lees no vale para nada y no sé qué haces leyendo, o me puede descubrir un montón de lecturas.
Y esto me parece muy interesante de la manera que nos vamos a acercar a todo este mundo de las redes sociales una vez que lo hayamos adaptado al mundo del libro. Y también muy importante, porque a la hora de descubrir los libros en el mundo analógico, estas listas de los más vendidos, ya sabemos todo lo adulteradas que pueden llegar a estar. Estas nuevas tecnologías basadas en el consumo real y en la satisfacción de los lectores tienen lo que llaman un valor comunitario. Y ese valor comunitario es la suma de todas nuestras aportaciones, de esa aportación colectiva. Y estos libros, en este caso he cogido uno que tiene un 61, había otros que tenían más y otros esto, pueden ser otro indicador a la hora de decidirnos si queremos o no introducirnos en ese mundo que nos están recomendando otras personas supuestamente con nuestras mismas afinidades. Y hace, como os comentaba anteriormente, esta visualización del catálogo. En este caso yo lo que he hecho es me he terminado de leer un libro de este autor y me ha encantado. Y digo al sistema, ¿me puedes recomendar otro libro de este mismo autor? Porque lo acabo de descubrir. Y el sistema te recomienda basándose en el nivel de recomendación, satisfacción que ha tenido los diferentes lectores con el resto de la obra de ese autor. En definitiva, para cerrar este pequeño capítulo, lectura compartida para mí son esas interconexiones que existen en el mundo analógico entre los contenidos, la experiencia de lectura y los lectores, pero llevado de manera agregada y colectiva a un mundo red. Como veis, nos ofrece un montón de oportunidades. Esta es la parte más friki. Y después de lo que hubo ayer, dije yo también tengo que ser un poco friki. Con todos mis respetos por Constanza, no sé dónde está. Es que no la veo, no quiero que sea malentendido. ¿Vale? Esto os va a asustar, pero es una realidad ya en el mundo de la salud. Se están previniendo muchos infartos con esta tecnología. Y yo lo que he visto en Estados Unidos es que afortunadamente varios emprendedores lo quieren llevar al mundo del libro. Y esta tecnología básicamente lo que hace es detectar tu estado de ánimo. ¿Cómo te has levantado hoy? Si te has levantado contento, si te has levantado triste, ¿y qué has hecho? Porque como estos cacharros forman parte ya de nuestra vida y están en nuestras manos constantemente, estos dispositivos van a tener un sensor emocional y van a detectar que Javier hoy está atacado o no, Javier hoy está relajado y escucha esta música o habla por teléfono con su pareja o con su madre o con su hermana o con un amigo y le cambia el tono de voz en cada uno de ellos, y que cuando escucha cierto tipo de música escribe más rápido o escribe más lento, se queda dormido. Lo mismo que cuando lee un libro de cierto tipo, se le cae el libro de las manos, se le cae el iPad al careto, y basándose en ese historial de comportamiento según tu estado anímico, te recomienda cosas. La siguiente vez que estás atacado, te sale un mensaje en la pantalla que te dice: Javier, llama a tu madre. Si mi madre recibe el mensaje, te va a llamar tu hijo que está atacado, no cogerá el teléfono. Pero bueno, esto a alguno de vosotros os puede preocupar, pero también lo podemos ver como un servicio añadido a todas aquellas personas que quieran que el sistema te conozca mejor y te recomiende y te ayude a encaminar, por así decirlo, tus diferentes comportamientos. 10. Quiero dejar tiempo a la conversación. Otra de las cosas que he visto que hay una evolución muy interesante en estos mercados que nos llevan 2-3 años de ventaja, como os comentaba al principio, y que todo esto llegará, yo creo que antes. Yo creo que a finales del próximo año muchas de estas cosas que vemos en esta exposición serán traducidas al castellano y espero que también a las diferentes lenguas de España, gallego, euskera y catalán. Y sobre todo estas, de plataformas de creación colectiva, porque a mí lo que más me preocupa luego en las reflexiones finales que voy a compartir con vosotros es que las bibliotecas, sean escolares, universitarias o municipales, os convertáis en puntos de venta de las editoriales. Y es algo que me preocupa muchísimo. Y creo que debemos abogar porque verdaderamente las bibliotecas sean centros de creación de contenidos locales, centros de creación por parte de los propios alumnos, dado que estamos hablando de bibliotecas escolares. Enseñarles a escribir, a compartir y a leer en pantallas colectivamente. Y estas plataformas es lo que nos permiten. Yo no sé cuántos de vosotros, por ejemplo, trabajáis en procesos de documentación colectiva como Google Docs. Pocos. Estas plataformas básicamente es el procesador de textos que tengáis en vuestros ordenadores, se convierte en un procesador de textos que todas aquellas personas que le dais autorización pueden ver lo que estáis escribiendo y pueden enriquecerlo. Ya no cada uno de nuestros ordenadores no es una terminal única que no se comunica con nadie, que no tiene interconexión,
estas tecnologías nos permiten crear de manera colectiva y podemos ver qué estamos aportando y otra persona, una vez que hemos subido ese texto, lo lee en pantalla y a través de las diferentes funcionalidades puede enriquecerlo con comentarios, con imágenes, con enlaces. Es como una Wikipedia, pero en formato, por así decirlo, mundo del libro. Es mucho más, visualmente es mucho más atractivo, no solo para trabajar, como habéis visto, se parece muchísimo a, creo que con esto podía señalar aquí, me han dicho, sí, se parece muchísimo a cualquier tipo de procesador habitual, sino que luego también podemos leer en pantalla como si fuera, lo reconvierte como si fuera una hoja de un libro o un artículo, y luego podemos añadir comentarios al final o también podemos añadir textos, imágenes, enlaces dentro de cada uno de los artículos. Otra de las tendencias que me han fascinado es este concepto de transmedia. Todavía no ha llegado aquí, pero yo creo que va a llegar muy rápidamente, porque, como os decía al principio, nos estamos centrando mucho en el mundo del descubrimiento del libro y en el impacto que está teniendo la llegada de estas tecnologías en los cacharros, en los hábitos de lectura, pero se nos olvida el impacto que está teniendo ya también en los hábitos de escritura. Y este concepto transmedia va un poco más allá de ese concepto que alguno de vosotros me habéis escuchado hablar de libro enriquecido. Esto es como la leche con A más E más omega que compramos en un supermercado, pero llevado al mundo del libro. Y en varias de mis intervenciones, esto que lo hablaba de manera teórica y que había algunos ejemplos donde podíamos coger un texto y le podíamos añadir música, o le añadíamos fotos, o le añadíamos mapas o vídeos, este concepto de narrativa transmedia va un poco más allá. Y básicamente es una misma historia contada en diferentes soportes de diferente manera. Me explico. No es tener un texto y que de repente le añado un vídeo del autor que está hablando sobre su libro o le añado una banda sonora. Eso es lo que era un libro enriquecido. Un libro transmedia es que esa historia que ha desarrollado el autor, de manera individual o de manera colectiva, también aquí se me ha olvidado decir que cualquier autor que no quiera compartir no pasa absolutamente, hay una pestaña que dice creación individual, absolutamente respetable, y creo que va a ser la mayoría, pero aquellos autores que quieran crear colectivamente, estas nuevas tecnologías les van a permitir contar esa historia que a lo mejor tiene un inicio textual, contarlo en diferentes soportes, pero no la misma historia de la misma manera, sino esa misma historia de diferentes formas. Y a mí esto me parece muy interesante y empiezan a haber ejemplos verdaderamente sorprendentes a la hora de fomentar la lectura y acercar el mundo del libro, sobre todo a estas nuevas generaciones que de por sí no les interesa nada, dada la abundancia de contenidos audiovisuales que tienen a su alcance. Y por eso, yo sé que esto para mucha gente es polémico, el hecho de que eduquemos a través de videojuegos. Aceptamos que los pilotos de avión aprendan a manejar esos cacharros con videojuegos de simulación. Y lo entendemos, preferimos que lo hagan antes de que con nosotros dentro hagan sus ensayos. No sé por qué no nos aplicamos esa misma teoría al mundo del libro. ¿Por qué no dejamos que esos videojuegos, que esos simulacros nos ayuden a introducirles en el mundo de la lectura? Pero para ello vamos a necesitar autores que estén dispuestos a crear esas historias en esos nuevos formatos para verdaderamente inducirles a ese mundo de la lectura. En ese contexto, y para terminar, quiero establecer una serie de reflexiones que son más críticas. Esta presentación tiene como dos partes. Una parte muy positivista, como habéis visto. Soy un evangelista de las nuevas tecnologías, soy un creyente, soy un convencido, soy un vendido, como queráis. ¿Vale? Verdaderamente a mí me apasiona. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico. Yo cuando estaba en la escuela siempre pensaba qué pensaban aquellas personas que vivieron la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Y siempre cuando leía aquellos textos intentaba imaginarme qué decisiones tomaron, qué postura tomaron frente a aquellos retos, frente a aquello que estaba ocurriendo, porque me parecía fascinante lo que estaba leyendo y la transformación que estaba teniendo lugar en aquella época. Ahora me doy cuenta que no se enteraron de nada, igual que yo no me entero de nada. Porque es todo tan cambiante y tan rápido que cuando ya piensas que algo parece ser que ya se consolida, al día siguiente te despiertas con un tuit que te dice que aquello ya ha desaparecido y vuelta a empezar. Aunque luego no es tanto vuelta a empezar, es una evolución constante. Al cabo de un tiempo, si te alejas un poco, ves que no ha desaparecido, sino que es una evolución constante. Y lo hemos visto, por ejemplo, los blogs o los twitters,
que se llama el microblogging, nunca hubiéramos llegado a Twitter y la relevancia que tiene hoy Twitter como canal de información si anteriormente no hubieran existido los blogs y anteriormente no hubieran existido los foros. Es toda una evolución. Facebook no hubiera sido lo que hoy en día es si anteriormente no hubiera existido MySpace. ¿Cuántos de vosotros seguís en MySpace? ¿Nadie? ¿Nos gusta la música? Es que básicamente se ha quedado en una red social de personas amantes de la música, donde descubren un montón de grupos alternativos o donde dan a conocer su banda o el grupo en los cuales tocan. Bueno, en esta segunda parte quiero tener una visión más crítica sobre todo esto, desde el punto de vista que sois, yo creo que los máximos responsables de enseñar a esta nueva generación que todo esto es una realidad que tenemos que utilizar, que esto es algo que no podemos negar, que no tenemos que tener esa postura de los tres monos de no verlo, no oírlo, no escucharlo, sino que verdaderamente tenemos que empezar a educarles a que cuestionen y tengan un pensamiento crítico frente al sesgo que tienen todas las tecnologías. Detrás de cada una de las tecnologías que os he mencionado hay unos intereses económicos, absolutamente legítimos. Soy empresario y como empresario tenemos, por así decirlo, derecho o tenemos una ambición ilimitada desde el punto de vista de lo que queremos conseguir. Y eso me parece muy positivo. Es la única manera de avanzar en una sociedad, la única manera de avanzar en innovación, como se mencionaba ayer, con esa ambición de crecimiento. Pero nos tenéis que parar los pies, nos tenéis que decir que hasta aquí habéis llegado, nos tenéis que decir que los intereses públicos siempre tienen que estar encima por los intereses privados de las empresas. Y veréis que la gran mayoría de estas tecnologías tienen un modelo de negocio muy similar. Utilizan nuestros datos personales para fines comerciales. Así de simple. Nuestros datos personales para fines comerciales. Y todos estos señores dicen que supuestamente estas nuevas generaciones que vosotros estáis educando, su concepto de privacidad es diferente al nuestro. Y es mentira. Todos hemos sido jóvenes y todos hemos pensado que nos comíamos el mundo. Y luego nos hemos dado cuenta cuando salíamos de la universidad, y algunos antes, que el mundo ahí fuera es bastante más duro de lo que pensábamos. Y que hay mucha gente que tiene muchos prejuicios de diferentes motivos. Y que esos prejuicios a lo mejor te impiden conseguir un trabajo o te impiden que por cualquier motivo tenga una percepción errónea sobre la persona que eres y personas no dejen de ser tu amigo o cualquier cosa. Estos datos personales para fines comerciales, estos chavales no entienden que el día de mañana muchos de ellos se van a arrepentir de todo lo que están publicando en todas estas redes sociales y de todo lo que están compartiendo. Yo estoy encantado, lo he dicho varias veces, de que no se existiera Facebook cuando fui a la universidad, no por nada, pero sencillamente porque tendría que dar muchísimas explicaciones a mi pareja sobre qué hacía desnudo tantas veces y en tantos lugares. Me lo pasé como un enano y volvería a hacerlo. Afortunadamente no hay ninguna foto, las tengo yo todas. Pero yo creo que eso forma parte de mi intimidad y que yo lo comparto con las personas que yo quiero. Y estas tecnologías están como los políticos, ahora que estamos en campaña política, con el tira y afloja, a ver hasta dónde resistimos y a ver hasta dónde cedemos. Y están en ese juego constante de que ahora cambio las condiciones de privacidad y ahora permito que se haga esto y ahora no permito que se haga aquello. Y esto yo creo que de manera colectiva, y en Estados Unidos los bibliotecarios han asumido ese rol de defender los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses privados, como he dicho, absolutamente legítimos, pero que tenemos que ponerle freno. Porque si no, vamos a crear una sociedad de analfabetos digitales. No tienen ningún problema en utilizar esta cacharrería, no tienen ningún problema en crearse perfiles, no tienen ningún problema en hacer cualquier tipo de creación a través de las mismas, pero tienen un desconocimiento total de todo lo que hay por detrás de las mismas. Y creo que es nuestra labor, como docentes, como padres, educarles, y para educarles tenéis que ser los primeros en conocerlas en detalle. Forma parte de vuestra vida, aunque a lo mejor desde un punto de vista generacional penséis que esto no forma parte de vuestra vida, esto forma parte de nuestra sociedad y tenéis que conocerlo para poder educarles correctamente. El año pasado, en el Congreso que hubo aquí, hablé del concepto de puerto seguro y ayer me gustó que Constanza utilizara el concepto de faro. Creo que ambas analogías son, no sé por qué, en el mundo de Internet todo va relacionado con la navegación. Es algo que me fascina, yo vengo del mundo de los astilleros y es algo que me fascina que siempre se utilizan este tipo de analogías. Pero yo creo que las bibliotecas deben ser ese puerto seguro y debemos abogar para que de manera legislativa, para que se legisle,
que en las bibliotecas escolares, municipales, académicas, nuestros datos personales de uso y consumo de estos contenidos que hemos visto no se utilicen para fines comerciales. Yo estaría dispuesto que una empresa, una tecnología, supiera de mis hábitos de lectura para darme un servicio, para ayudarme a encontrar mejor esos libros como hemos visto anteriormente, pero que ahí pare, que no se reutilicen mis datos personales para fines comerciales, que no vaya una tercera empresa y diga, aquí tengo un colectivo de personas que supuestamente le gusta todo eso que hay dentro del mundo del libro, todas esas marcas que a lo mejor se mencionan, todos esos whiskies, ropas, coches o lo que sea, que puede que en un libro a mí me fascine y que haya un acercamiento comercial. Yo creo que tenemos que evitar y regular, porque para mí todas estas tecnologías son como centrales nucleares. Deben ser reguladas al máximo para proteger los intereses de la ciudadanía. Y yo creo que el sector privado no lo va a decir, la Administración no se entera, y creo que en esa imagen que tenía de sociedad de bella durmiente, que afortunadamente poco a poco nos estamos levantando, yo creo que vosotros sois el único colectivo creíble que existe en la sociedad, no tenéis ningún ánimo de lucro, no tenéis ningún interés particular y que podéis abanderar este movimiento, de verdaderamente defender los intereses de los ciudadanos frente al uso excesivo comercial de estas tecnologías. Hace un año escribí este decálogo con otro miembro de 212, con José Antonio, y donde, si estáis interesados en este tema, pinchéis en el enlace y establecimos, por así decirlo, las 12 reglas en las cuales decíamos, sí, por supuesto, hay que utilizar las nuevas tecnologías, pero hasta cierto límite. Y ahí establecimos una serie de parámetros donde considerábamos que hasta aquí podíamos llegar. Os recomiendo que os lo leáis, aquellos que estéis interesados, y que os suméis a este movimiento de defensa de nuestros derechos e intereses como lectores frente a los intereses públicos. Y por último, como mensaje, el apostar por la cultura compartida, por apostar, como os he dicho, por esa creación entre todas las partes. Me daría bastante tristeza el que las bibliotecas se convirtieran en puntos de venta digital del sector. No tengo nada en contra de ello, pero yo creo que ya tienen suficientes puntos de distribución en el mundo analógico y muchos más los van a tener en el mundo digital. Yo creo que las bibliotecas deben ser esos centros de creación, esos centros de pensamiento crítico, esos centros de divulgación, pero no centros de puntos de venta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por la exposición maravillosa e interesantísima, para la que además ha dejado 20 minutos para todas aquellas preguntas, sugerencias, aclaraciones que queráis hacer. Mira. Hay una pregunta allá al fondo. Allí al fondo a la derecha hay otra. Hola, buenos días. Bueno, primero felicitarle por la exposición que me ha parecido. Perdona, sí. es que no te veo, si te puedes levantar. Vale, gracias. Vale, ahora vale. sí. Perdón. Sí, primero felicitarte por el interés de la exposición, me ha parecido fantástica, y a mí en principio me gustaría, si es posible, que ahondaras un poco más en el concepto de narrativa transmedia, que a mí personalmente se me ha quedado un poco perdida. Sí que entiendo lo que es el libro enriquecido, pero la narrativa transmedia no sé si puedes decir alguna cosita más para profundizar en ello. Gracias. Eso lo dejo intencionadamente para que me invitéis el año que viene. No, tenía que esto. Básicamente, como he dicho, es, en primer lugar, y quiero dejarlo bien claro, no todos los libros tienen que tener una versión transmedia, ni todos los autores tienen que ser creadores transmedia. Porque esto puede a lo mejor incomodar, porque estoy diciendo que el futuro va a ser transmedia. Aunque sí creo que debido a la irrupción de tabletas, o sea, nuevas maneras de acceder a la lectura, que yo creo que va a ser una tendencia muy creciente, va a exigir, por así decirlo, por parte de los lectores,
un mayor número, una mayor demanda de narrativa transmedia, porque esos dispositivos te ofrecen la posibilidad de no solo leer de manera textual, sino que la narrativa tenga diferentes exposiciones. Me explico, a lo mejor el libro empieza con un capítulo en texto, pero luego la historia continúa en un vídeo, de un vídeo pasa a un mapa interactivo, de un mapa interactivo pasa a un archivo sonoro, vuelve a otro mapa, sigue a través de enlaces, lo que el autor decida. También en el concepto transmedia, el contenido generado por el usuario, por el lector, tiene muchísimo peso. El lector, cuando está leyendo esa obra, decide no solo los caminos que quiere tomar, en el caso que el autor haya decidido que según lo que a ti te gusta un personaje, tengas una experiencia de lectura diferente a otras personas que hayan elegido otro personaje, sino que además a lo mejor te invita a que tú aportes ideas sobre cómo debe desarrollarse ese personaje en las diferentes etapas. Sería algo así como una lectura interactiva, estaría... Por una parte... por ahí, ¿no? Sí, lo voy a llevar más porque esto viene del mundo de los medios de comunicación. Afortunadamente, dentro de este tsunami que es Internet, estamos viendo otros colectivos que han sido, por así decirlo, objeto de esta transformación antes que nosotros, y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando llegó Internet, lo primero que hicieron fue digitalizar sus periódicos de la misma forma que los imprimían en papel, y colgaban un PDF en Internet, y verdaderamente la experiencia de lectura de un periódico en Internet, en un PDF, pues yo me quedo con el papel de toda la vida, porque es la cosa más incómoda que he visto en mi vida. Poco a poco empezaron a ver que en Internet, en sus páginas web, tenían que narrar esa noticia de diferentes formas, y empezamos a ver que incluían vídeos, que los textos eran más cortos, porque la lectura en pantalla genera también otro tipo de atención, que tenían que incluir enlaces para aquellas personas que querían profundizar en un aspecto concreto de esa noticia, que a lo mejor se podía complementar con un audio, con un vídeo, con cualquier otra cosa, o que se creaban historias 100% digitales para ser solo consumidas en pantalla. Entonces, esa experiencia del mundo de los medios de comunicación se está llevando al mundo del libro. Inicialmente en el mundo del libro lo que hemos hecho es hemos cogido todas nuestras obras en formato papel y las hemos digitalizado inicialmente en PDF, ahora una tecnología más acorde que es un EPUB, ¿vale? Pero la experiencia de lectura en pantallas es muy similar al papel. Yo voy pasando página y voy leyendo esa novela. Eso es lo que hay que hacer ahora, no significa que hayamos hecho mal, sino es lo que tocaba, por así decirlo, en esta primera fase. En esta segunda fase transmedia, lo que van a ver son autores jóvenes o autores de generaciones actuales que van a ver una posibilidad de crear que antes la tecnología papel, para mí el papel no es más que una tecnología, lo que pasa es que lleva 500 años con nosotros y ya se ha hecho amiguito de la casa, pero esa tecnología papel nos permitía hacer cierto tipo de creaciones excelentes, pero las nuevas tecnologías nos van a permitir crear estas nuevas versiones transmedia. El próximo año más. Hay que generar demanda. Sí, perdona. Allí al fondo hay dos personas. Mientras hago la publicidad de mis libros, que yo he venido a hablar de mi libro, salen la próxima semana, 17 de noviembre, el de la empresa en la web 2.0. Esto ha sido muy interesante. Mi editor me pidió en mayo, había ido muy bien, íbamos por la tercera edición, pero como os comentaba anteriormente, esto cambia vertiginosamente y el libro se había quedado bastante desactualizado. Y me dijo, oye Javier, ¿te importaría renovarlo? Y yo apuesto y lo volvemos a sacar como si fuera tal. Y yo dije que sí porque pensé, voy a tener que cambiar 4 datos, quito y pongo. Bueno, me he pasado todo el verano currando. El 40% del libro es nuevo, tiene 2 nuevos capítulos. Se lo entregué el 31 de agosto al editor diciendo, si hubiera sabido el engaño que me han metido, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, ahora que estoy fuera, estoy encantado. El que es muy interesante es un libro colectivo de 20 personas que venimos de diferentes ámbitos de la sociedad. Está Ferran Adrià, está Punset, están diferentes empresarios y cada uno de nosotros hemos contado cómo Internet nos ha cambiado nuestra vida, de qué manera la tecnología apareció en nuestras vidas y de qué manera nos transformó. Yo soy producto de la reconversión, yo no tenía que estar aquí y un día Internet se apareció en mi vida y cambió radicalmente lo que yo pensé que tenía que hacer en la misma, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy agradable hacerlo porque yo estoy más siempre en el libro, por así decirlo, temático, o sea, técnico empresarial, y meterme en ese mundo ha sido fascinante. Se llama Cómo la tecnología cambió mi vida y están jueves 17 de noviembre a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.
ante todo, enhorabuena por tu exposición brillante y además que ha cumplido el principio de la brevitas, ¿no? Mira, estoy especialmente interesado en lo que comentaste de aprendizaje de lectura mediante videojuegos, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, porque tengo niños pequeños que están en edad de aprender. Entonces, ¿podrías darnos alguna referencia concreta, algún programa, alguna herramienta en ese sentido? Sí. Justo ayer publicamos, y lo hice por este motivo, en nuestro sitio web, en 212.com, entráis en el blog, y publicamos un estudio que recoge las mejores experiencias del uso de los videojuegos para la enseñanza y el fomento a la lectura. Es el artículo que está publicado ayer y se llama Enseñar en la era digital, y el único estudio está en inglés. Vale, si no, utilizáis el traductor de Google, que bueno, espero que lo mejoren próximamente, pero ayuda por lo menos a entender un poquillo. Se está viendo en Estados Unidos, en la conferencia que fui, que se están desarrollando en el mundo editorial contenidos específicos para ser consumidos, por ejemplo, en plataformas Nintendo o en PlayStation, porque es donde el chaval está. Y se están construyendo ese tipo de contenidos, y lo que me pareció muy interesante, por ejemplo, la editorial Random House ha contratado a 8 personas en septiembre como editores. ¿Sabéis de dónde venían? Del mundo del videojuego. Vienen del mundo del videojuego. Y los equipos están combinados, esas personas no vienen del mundo del libro, y lo que están se sientan, por así decirlo, a la hora de trabajar con editores de toda la vida, y ambos intercambian sus habilidades. Es decir, unos tienen un conocimiento de cómo desarrollar esas historias en un entorno de videojuego, pero luego necesitas de la mano de un editor de toda la vida que entienda desde el punto de vista de cómo llevarlo eso en un formato libro, en un formato que tenga los objetivos educativos que estamos buscando. Pero me parece muy interesante el tipo de perfiles que se están incorporando al mundo del libro y que vienen ya de sectores que hasta hace muy poco serían impensables. Mira, me ha parecido muy interesante la web de las que has hablado, pero como no ha dado tiempo a copiarlas, no sé si nos puedes dar un listado con ellas o aparecen en tu página web. Perdona, de las webs que has hablado. La mía es 212.com, en todo en letras, 212.com. Y todo lo que has citado de todo esto, lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, que a lo mejor no lo he hecho. Toda la presentación se la ha entregado ya a la organización, y me imagino que la publicaréis, no sé, en la página web, o se lo harán llegar. Todas las imágenes son interactivas y tienen un enlace para que podáis ir directamente a todo lo que he mencionado. Vale, gracias. La colgaré también en mi sitio web, pero la organización probablemente lo haga antes. Buenos días. Hola. Sí, ya te veo. Que esto de los focos. Bueno, felicidades, Javier. Muchas gracias. Solamente abundando en el comentario de la pregunta que ha hecho la persona anterior, deciros, no sé si algunos de los que estáis aquí habéis visto hace como 1 mes y medio, 2 meses, en el programa Redes de Punset, hubo una propuesta interesantísima precisamente sobre el aprendizaje a través de videojuegos en algunas escuelas que se está llevando a cabo, y creo que es una aportación fantástica y que se puede ver directamente en la página web de Radio Televisión Española, porque está accesible, y que nos puede dar muchas ideas de cómo el videojuego realmente nos puede aportar ideas fantásticas en la escuela y desde luego, como no, en la biblioteca. Hay ya varias iniciativas. Ayer, aprovechando este viaje, estuve por la mañana tomando un café con una compañía que hay aquí en Galicia, que se llama Imagine Wall, y que hacen con tecnologías de realidad aumentada, están haciendo juegos y videojuegos educativos, y están haciendo maravillas. También visitar, si queréis, Nanolan, que el grupo Santillana creo que lo acaba de lanzar, al igual que el grupo SM también acaba de lanzar otra iniciativa de utilización de videojuegos educativos para procesos de aprendizaje. Hay un campo ahí, desde el punto de vista de desarrollo, muy, muy interesante. Por favor, aquí el micrófono aquí. Gracias. Buenos días, enhorabuena, Javier.
Yo procedo del mundo de la psicología, soy psicólogo, y entiendo que los hábitos lectores están mediados por los iguales, especialmente en secundaria. Entonces, te pregunto, me preocupa un poquito que el hábito lector no aumenta con toda esta batería maravillosa de herramientas que nos has proporcionado. Yo pensaría que el hábito lector se consolida a través de los iguales. Pregunto, ¿existe algún club del ligue con la lectura? ¿Existe, perdón, algún qué? Club del ligue. Club del ligue. Los alumnos de secundaria especialmente lo que quieren es ligar, y entonces sería utilizar ese aspecto de encuentro que tienen ellos, lógicamente, juntarlos con la lectura y juntarlos con las nuevas tecnologías. Esa es un poco la pregunta. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. No, pues no estás muy lejos, y sí lo hay. La editorial Penguin en el Reino Unido acaba de lanzar una red social que se llama Spinebreakers y se centra alrededor del conocimiento de personas, de afinidades personales, que conozcas a personas que te interesan y que tengan como componente la lectura, o sea, aparte de que te guste físicamente o te guste como piense, sino que también que te guste como lee. Pero han ido a través de ese eje de acercamiento. Si queréis entrar y lo veréis, está muy bien enfocado. Y es verdad, es un mundo. Hola, buenos días. Mira, yo, cuando antes hiciste referencia a la Revolución Francesa o a la Revolución Industrial, yo me acordé de Ned Lud y pensé que la mayor parte de la gente que estamos aquí somos luditas, en este sentido. O sea, nosotros cogeríamos todos estos cacharros, los tiraríamos, los quemaríamos, porque nos provoca un trabajo extra enorme en el que nosotros muchas veces no vamos a ver el fruto. Entonces, yo no sé si primero te has dado cuenta de que le estás hablando a muchos luditas. Y por otro lado, respecto a lo de los videojuegos, queda muy raro a lo mejor cuando un profesor de historia está hablando de la Segunda Guerra Mundial que recomiende el Call of Duty, o cuando está hablando del Renacimiento que recomiende a algún alumno mayor el Assassin's Creed, por ejemplo. Entonces, yo creo que el proceso de cambio, yo creo que tiene que venir incluso desde la universidad a los nuevos profesores que se están formando, porque nosotros ya somos, pues, no sé, la media aquí puede ser 40, 45 años, hay gente más joven, pero hay gente también más mayor, nos provoca un esfuerzo que no sé si estamos dispuestos a realizar. Por lo menos, pues eso, que te digan que puedes comprar unas botas por un móvil, o que te digan que te puedes traer no sé, un libro de Filipinas, pues nos resulta extraño. Entonces no sé qué proceso de convencimiento o cuánto nos va a costar adaptarnos a todo esto. No sé qué opinas. No, te entiendo perfectamente porque somos de la misma generación y te digo que no es tan difícil. Entiendo que al principio, por mucho que haya estado compartiendo con vosotros durante una hora un montón de tecnologías, y como habéis visto soy un entusiasta, creo en ello, soy un convertido, como os he dicho, esto es como una secta. En el momento que lo descubres, ya no vuelves y ya dejas de leer en papel y te conviertes. Y el proceso, al principio, como decías, afortunadamente seguimos siendo humanos. No sé si visteis ayer el telediario de un robot que acaban de sacar en Japón, que da saltitos y la verdad es que cada vez se acerca más el bicho a nosotros. Y posiblemente antes de lo que sospechemos haya un Javier aquí al lado que lo haga mejor que yo o no. Pero bueno, afortunadamente seguimos siendo humanos y lo que más nos cuesta es cambiar de hábitos. Venimos al trabajo siempre por el mismo lugar, tomamos el café siempre al mismo lado, hacemos los procesos de selección de libros o de recomendación siempre con aquello que hasta ahora nos ha funcionado, tenemos la experiencia y nos sentimos cómodos. Cambiar de hábitos es lo que más nos cuesta. Y un poco lo que quería hoy es, a través de esa pasión que tengo por la tecnología desde el punto de vista positivista, pero con espíritu crítico, animaros a dar el salto. Porque una vez que descubráis una de estas tecnologías y se os quite el miedo, ya vais a ver que descubrir la siguiente, el proceso de aprendizaje, la primera es muy arduo. Os va a costar dar con ello. Vais a estar mirando la pantalla y dónde saltar el intro para quitar eso del medio. Vais a pensar que estáis perdiendo el tiempo.
Si, como he visto que estáis haciendo y se ha hecho un gran esfuerzo de formación a docentes para acercar todas estas tecnologías, alguien nos lleva de la mano, mejor lo que mejor. Pero en el momento que ya os acostumbráis a una de ellas, saltar a la siguiente es muchísimo más sencillo. El proceso de aprendizaje te va a dar lo que se llama un instinto digital. Hoy en día tenéis un instinto analógico. Habéis aprendido a discriminar aquello por vuestra experiencia, por vuestro conocimiento, por vuestro olfato, que merece la pena o no merece la pena dedicarle tiempo. Necesitáis desarrollar ese instinto digital, que cuando lleguéis a una página web, inmediatamente podáis discriminar si merece la pena o no quedarse ahí, si merece la pena bucear o no, porque ya habéis visto que por diferentes criterios, variables que ya tenéis establecidos, consideráis que merece o no. Por lo tanto, entiendo ese recelo inicial, entiendo ese medio, pero esto no es un tema generacional. Y muchas veces se habla del inmigrante digital y el nativo digital. Como que el nativo digital es aquella persona que nace con ese ADN especial y que supuestamente no tiene ningún miedo a todo esto. Pero como os he dicho, es un analfabeto, no entiende de lo que hay por detrás verdaderamente de las tecnologías. Los inmigrantes en la sociedad analógica son las personas que hacen un mayor esfuerzo por integrarse en la sociedad a la cual aterrizan. Son las personas que hacen el esfuerzo por aprender el idioma, por aprender las costumbres, por formar parte de esa nueva sociedad. Nosotros como inmigrantes somos las personas que más esfuerzo estamos intentando hacer por entender todo esto, pero luego somos las que mejor provecho le sacamos, desde el punto de vista de utilización, de creación y de ese pensamiento crítico. Y aparte, ya como realidad, no puedes vivir en este mundo y tener hijos o sobrinos o vivir en el mundo sin tener un conocimiento de estas herramientas. No, ya solo por lo que te estás perdiendo. Y sobre todo para tener ese criterio, porque a lo mejor no pasa nada por no estar en Facebook. Para mí Facebook es una de las redes sociales más irrelevantes que he visto en mi vida. Absolutamente irrelevantes. Para mí, a título personal. Pero para tener ese criterio, he tenido que estar ahí y dedicarle muchas horas. Así como otras herramientas como Twitter me aportan un valor de conocimiento, las personas que sigo, que yo las voy cambiando constantemente según mis necesidades, ahora estoy centrando en un tema y entonces averiguo quién habla de esos temas, los añado y una vez que les he chupado todo su conocimiento lo suelto y voy a por otros, soy muy egoísta, lo siento, pero luego lo comparto todo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que empezar a desarrollar y os invito, sobre todo porque vivimos en una sociedad digital y os vais a perder esta gran oportunidad de formar parte de esta sociedad y sobre todo que hagamos y cómo lo hagamos en esta década, desde mi punto de vista, como os decía anteriormente, a mí me recuerda mucho al tema del medio ambiente. Durante mucho tiempo nos creímos la versión de la industria que decía que la única manera de que tuviéramos una sociedad de progreso era produciendo y consumiendo a la manera que a ellos les beneficiaba. Y como sociedad no lo tragamos porque somos muy comodones por naturaleza. Y pensábamos que, bueno, pues tenía que ser así. Había un grupito de personas por ahí que decían que no, los Greenpeace y demás, diciendo que había otras maneras, que había energías alternativas, yo qué sé qué, ¿vale? Pero no les hacíamos mucho caso porque eran frikis, eran personas raras, no formaban parte de la sociedad. Afortunadamente nos fuimos levantando de ese letargo, fuimos despertándonos y ya hoy en día exigimos a nuestros gobiernos a nivel local y a nivel europeo que establezcan leyes que limiten cómo estas empresas producen. Y nosotros cada día somos más conscientes de que no podemos seguir consumiendo de esta manera porque nos estamos cargando el planeta. Lo mismo con Internet. Necesitamos personas como vosotros, bibliotecarios, que tengan ese pensamiento crítico y que ayuden como ciudadanos a parar los pies de estas empresas para que hagan desarrollos que defiendan nuestros intereses como ciudadanos, no los intereses económicos. Pero para tener ese criterio te tienes que tirar a la piscina. Y, por favor, la última intervención. Sí, pues son las 11 y quiero respetar el descanso. Vale, pues siento que tenga que ser la última porque no me gusta lo de ser la última. Simplemente que, bueno, una reflexión así en voz alta. Yo creo que lo que nos hace críticos y críticas no es ni entrar en Internet, ni ser bibliotecarios, ni siquiera ser docentes, ni ser madres o padres de familia, sino si lo somos por nuestro trayecto personal, por nuestra evolución personal y por cómo nos vamos situando en la sociedad en cada momento. Yo creo que desde que apareció la vida en el planeta
somos transformación permanente, los cambios siempre se han producido, estamos ante la aparición de una nueva tecnología, pero la rueda también lo fue, y cómo pensaban en la revolución lo dejaron escrito grandísimos escritores, pero la revolución la hicieron aunque no supieron escribir muchas de las mujeres y hombres que la hicieron. Entonces yo quiero decir, ¿cuál es el estado de ánimo de los somalíes ahora mismo que pasan hambre? Pues no tienen el chip, ¿no?, que nos lo pueda decir, pero sabemos lo que pueden estar sintiendo. Que haya escritores que vayan a escribir de una forma mejor porque van a hacer multimedia, pues a lo mejor sí. Quiero decir, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías porque también las utilizo, pero yo creo que no vale. Ya, es decir, ya precisamente como tú has dicho, ya hemos visto lo que era Facebook, vemos que la gente, o vemos la televisión por Internet, leemos los periódicos por Internet, pero seguimos con el periódico de papel, los clubes de lectura siguen también en cuerpo y carne, nos juntamos y nos tocamos, y además se escucha mucho la radio, y además se siguen haciendo cosas de hace un montón de siglos y no pasa nada, y probablemente muchas de esas cosas que han permanecido es porque eran buenas y no solamente porque no queríamos cambiar. Es decir, es mucho más fácil que nos habituemos a ir en aves, aunque tengamos 90 años, que a cambiar realmente la sociedad. No, comparto tu reflexión. Es toda una evolución y todas las tecnologías van a convivir. Lo que sí se está viendo es que lo digital va a tener un peso muchísimo más relevante en la nueva sociedad y que las otras tecnologías, incluido papel, la radio y demás, van a seguir con nosotros, pero van a tener una presencia en la sociedad mucho más pequeña. Bueno, muchísimas gracias. Tomamos un café y estaré por aquí. Muchas gracias.